Que la próxima vez que pueda venir con mi familia, hermanos. Que pueda venir con hermana Carly y las niñas. Ellas aman mucho esta iglesia. Ellas están pendientes de todo lo que está sucediendo, le envían muchos cariños. Ya, en delante estuvimos conversando. Las niñas también muchos cariños a sus amigos que tienen aquí. ¿Se acuerdan de los hijos de hermano Dusan? Los hijos de hermano Nelson. ¿De quién más se acuerdan? De Elena se acuerdan las niñas. ¿Ya? Creo que serían muy buenas amigas de muchas niñas que están aquí. Muy buenas amigas. Yo no sé si es buena idea ir a comer completos después. Cuando era líder de jóvenes, hicimos un desafío con los jóvenes. Después de un día viernes teníamos nuestras reuniones de jóvenes. Y juntamos plata por alrededor de 4 a 6 meses más o menos, para un desafío de quién comía más completos en un local. Y juntamos plata por 4 meses, 6 meses aproximadamente. Y hermanos, cuando llegó el momento, fuimos como 5 jóvenes que lograron la meta de juntar el dinero, y se agregaron otros más, ¿ya? Pero los que participamos fuimos 5. Yo me recuerdo que ese día la persona que estaba vendiendo completos cerró solamente para nosotros. Y comimos y comimos y comimos completos. Yo me recuerdo que comí como 8 o 10 completos, quizás más. En ese tiempo tenía mucho menos peso que ahora. Pero hubo uno que se comió alrededor de 18 completos, hermano. Después de comer completos comíamos sopaipillas que vendía el Bajón del Negro, se llamaba el lugar. Y no, ese día se hizo yo creo que se hizo todo el mes con nosotros con ese desafío. Y cuando el hermano Ignacio mencionó que íbamos a ir a comer completo, espero que no sea algo así, ¿cierto? No creo que pueda comer más de 2, la verdad. Si es que uno. Es una bendición poder compartir con ustedes la Escritura, poder estar una vez más enseñando y aprendiendo, hermanos. Cada vez que uno enseña, uno aprende. Cada vez que uno está estudiando este tipo de cosas, uno sigue reforzando y sigue aprendiendo lo que en algún momento fuimos enseñados. Y nunca está de más decir que la oración es fundamental. Nunca está de más recordar que necesitamos permanecer siempre en oración. Me gustaría invitarlo al libro de Lucas capítulo 11, Lucas capítulo número 11. Estábamos conversando con el hermano Ignacio y es una bendición que su pastor haya cumplido 15 años, hermano Ignacio, de matrimonio. 15 años de matrimonio durante esta semana. Si él está viendo este video, esta grabación, quiero extenderle mis felicitaciones, que disfrute mucho con hermana Ani y los niños durante este tiempo que está pasando de su aniversario. Lucas capítulo 11, versículo número 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El mensaje de esta tarde tiene como título: Enséñanos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de estar compartiendo la Escritura, de poder aprender de ella, de poder llevar a la práctica, Señor, cada una de estas cosas que son tan importantes y vitales para la vida de un hijo de Dios. Te quiero pedir, Padre, que tú dirijas y nos guíes de una forma hermosa, Señor, una forma de edificación, que el Espíritu Santo esté obrando de una manera que podamos comprender, Señor, y formar esta convicción completa en nuestras vidas, Señor, y llevarla a la práctica todos los días, Señor. Gracias por darnos la bendición de poder estar en contacto con usted, Señor, mediante la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, se ha logrado hacer más cosas a través de la oración que por cualquier otro medio. No puede haber un avivamiento, no puede haber
un evento, no puede haber una reunión sin estar en oración. La verdad es que la falta de oración es un pecado. Jesús dijo que a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos permanecer en todo esto que conlleva el estar en contacto con Él. Nosotros queremos el poder de Dios. Nosotros queremos estar en el poder de Dios. Pero no podemos estar en el poder de Dios si no estamos en oración. Cuando usted y yo estamos en nuestro propio poder, las cosas no duran. En la mañana lo estuvimos viendo, ¿cierto? Es un impulso que puede estar durando una semana, puede estar durando quizás un mes, pero después se olvida y ya lo dejamos de lado y ya no se hace con las mismas ganas que se hacía antes. Pero cuando todo está bañado en oración, hay un impulso extra, hay una fuerza, hay un poder extra que viene de Dios. Y eso es solamente, mis hermanos, porque nosotros estamos orando. Las iglesias se vuelven frías, los hogares se vuelven derrotados, la vida se vuelve indiferente cuando la oración no está de por medio. La iglesia es cálida, como su iglesia es cálida, hermanos. Y no hablo del calorcito, hablo de las personas. Sus familias, espero que no estén siendo derrotadas. Sus vidas no son indiferentes. Y yo lo veo porque ustedes permanecen en oración. Y es práctica, hermanos, es práctica. Cada reunión en la mañana es espectacular que ustedes inicien sus reuniones con oración. Nunca dejen de hacerlo. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos permanecer en conexión con Dios. Y la iglesia se fortalece cuando está orando. Los discípulos vieron a nuestro Señor Jesús orar y le dijeron, enséñanos a orar. Y el objetivo de este mensaje es poder dar un énfasis en la obligación, la necesidad y la importancia de la oración, para que nosotros podamos ver la efectividad y podamos ser productivos en nuestras vidas cristianas, para que podamos crecer y llevar fruto, para que nosotros podamos aprender cuáles son estas etapas ya de permanecer en la oración con Dios, pedir, buscar y llamar. Son 3 etapas, mis hermanos, que nosotros necesitamos estar para que usted y yo podamos entender que Dios responde, pero no como siempre nosotros creemos o pensamos que nos va a responder. Hay algunas dudas que muchas veces las personas tienen. Y cuando alguien llega al Evangelio por primera vez tiene dudas de cómo orar, de cómo hacer esto. Muchas personas, una vez ganamos a un hermano o una persona que se traspasó a ser hermano después de haber recibido a Cristo en su corazón. Y la primera vez que tuvimos una lección de discipulado con él, empezó a rezar un Ave María. Y la verdad es que yo no me molesté, no me enojé, no le dije nada. Y yo le dije, mira, te voy a enseñar cómo se ora. ¿Te parece? Y la persona me quedó mirando y me dijo, pero si esto es orar. No, eso es rezar, le dije. Hay una diferencia. Rezar es repetir algo. Orar es conversar con Dios. Y muchas personas tienen una mezcla de definiciones o de conceptos. O muchas personas piensan que repetir algo significa orar. Hay muchos cristianos, hermanos, que hoy en día repiten las mismas oraciones día tras día. No necesariamente es el Ave María o el Padre Nuestro o qué otra oración o rezo existe, no me recuerdo, el ángel de la guarda, me acuerdo que nos hacían repetir a nosotros en el colegio, ¿ya? Y repiten ciertas oraciones que a veces son calcadas de un día para otro.
y no encuentran más contenido. Hermanos, orar no es rezar. Independiente venga de una religión o venga de un acostumbramiento diario de repetir algo. ¿Me entiende? Nosotros necesitamos aprender a orar. En la mañana estuvimos viendo súplica, peticiones, acciones de gracias y todo aquello, ¿ya? Mire, la Escritura nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De la necesidad de orar siempre y no desmayar. Desmayar significa dejar de lado, dejar de. Dios nos dice, mis hermanos, que no debemos dejar de orar. Uno, porque nosotros necesitamos la oración. Y eso tiene que quedar establecido. Necesitamos orar. Ninguno de nosotros, yo como pastor, el pastor Patricio, hermano Ignacio, ningún líder de la iglesia, ningún hermano desde el más antiguo hasta el más nuevo, tiene que dejar de orar, porque todos necesitamos orar, todos los días. Tenemos una dependencia, hermanos. Tenemos una gran dependencia de estar en contacto con Dios. Yo sé que usted sabe estas cosas. Yo sé que muchas veces se lo han mencionado desde el púlpito. Yo mismo se lo he mencionado durante estas semanas que he estado compartiendo el púlpito con ustedes. Pero espero que siempre alguien esté para decirnos, cuando se nos olvide, que necesitamos orar. Necesitamos orar. Mire, en la mañana llegué a la casa, llegamos rápido con hermano Ignacio porque teníamos hambre, ya empezamos a calentar la comida, bueno, hermano Ignacio empezó a calentar la comida y yo me quedé un ratito arriba y me llamó el hermano Jordan para darme algunos reportes. Eso fue después que me llamara, antes que me llamara, y oramos un ratito con hermano Jordan. Y después él me contó una situación que sucedió en Lanco. Siempre llegan personas nuevas a la iglesia y llegó una persona en particular, llegó una joven. Y ella quería que la ayudaran porque era de algún lugar en específico, no me recuerdo, era un lugar específico y quería que la ayudaran para llegar a otro lugar. Ella quería que le diéramos alojamiento y que la atendiésemos, y Jordan encontró algo extraño en ella. Y nosotros no tenemos, las instalaciones son grandes, pero no tenemos lugares para hospedar gente, a no ser que lo arreglemos para hacerlo. Y la verdad es que no había que hacerlo en ese momento, ¿no? Y Jordan tuvo una intuición, no sé si llamarlo intuición, o Dios le movió, y al final trató de cortésmente decirle, siga su camino. Se le dio alimentación, se le dio algo para que ella pudiese estar durante el día. Recién me envía un mensaje diciendo que a esta misma persona la atraparon robando en un negocio, ¿ya? Y que la están formalizando y todo lo demás. Hermanos, usted no sabe de las cosas que el Señor puede librar a la iglesia por su oración. Situaciones que a veces nosotros no nos imaginamos que pueden pasar, Dios nos libra de ellas solamente porque estamos en oración. Cosas que a veces en su familia misma pueden suceder y no suceden porque usted está en oración. Necesitamos orar, necesitamos depender de Él. Hay una necesidad, mis hermanos, necesidad se traspasa a obligación. Cuando hay una necesidad, tenemos que suplir esa necesidad. Tenemos que suplir todo aquello de lo cual estamos necesitando. ¿Alguien necesita nuestras oraciones? ¿Nuestra familia necesita nuestras oraciones? ¿Nosotros necesitamos estar orando? Mis hermanos, hay tiempos donde vienen los problemas y necesitamos estar fortalecidos en oración. Hay tiempos donde vienen las victorias y necesitamos permanecer en oración. Nosotros vamos a tratar de resolver situaciones
a través de nuestros talentos, nuestros medios, nuestras formas, las cosas que quizás habitualmente hacemos, nuestra astucia, pero hermanos, la oración va mucho más allá de nuestros talentos, de nuestros medios, de nuestra astucia. La oración va mucho más allá de nuestra sabiduría o nuestra capacidad terrenal. Los discípulos le pidieron a nuestro Señor que le enseñe a orar. Versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos sabían que Juan oró. Ellos vieron a Jesús orar. Ellos leyeron sobre los profetas que oraron. Y si estas personas oraron, ellos sabían que era importante que ellos también orasen. Usted y yo tenemos registro en la Escritura de gente orando. Tenemos registro en el Antiguo Testamento de hombres de Dios que se referían al Señor en oración, que iban a Él en contacto y constantemente estaban o arrodillados, o estaban clamando, o estaban agradeciendo, estaban en comunicación con Él. Nosotros llegamos al Nuevo Testamento y vemos cómo muchos hombres de Dios empezaban a orar también. Vemos nosotros cómo el Señor dio instrucciones para que hubiese una comunicación con Él. Vemos nosotros a Jesús que constantemente se apartaba a diferentes lugares solo a orar. Y los discípulos sabían todo esto. Y ellos entendieron que era importante orar. Hermanos, si la oración era importante para los discípulos, ¿cuánto más para nosotros? Si las oraciones eran importantes para Jesús, ¿cuánto más para usted y para mí? ¿Me entiende? Necesitamos nosotros ver estos ejemplos, necesitamos ver estos patrones que están en la Escritura para que nosotros los sigamos. Jesús enfatizó en un momento cuando Él entró al templo, mi casa de oración será llamada. Y ocurrían algunas cosas ahí. Los cambistas estaban haciendo negocios. Estaban vendiendo, negociando, estaban haciendo lo que no debería haberse hecho en ese lugar. Porque ese lugar era llamado casa de oración. Pero ellos lo habían vuelto una cueva de ladrones, dice la Escritura. O una feria, como dice ahí el hermano, ¿cierto? Ahora, ¿las ferias son malas? No, pero en el lugar apropiado. A mí me gusta ir a cachurear. Me gusta recorrer y ver ahí cosas que son viejas. A mi esposa no le gusta mucho que vaya, pero me gusta ver y de repente voy con mis hijas y cuando llego al lugar de las herramientas, siempre hay un viejito con herramientas viejas y ahí me quedo yo. Y Pasqui siempre me dice, papá, ven, juguetes de papá, me dice. Y ahí nos quedamos un buen ratito. Pero en el lugar que corresponde. No en el lugar donde eso estaba, ¿verdad? Hermanos, así nosotros tenemos que ordenar nuestra vida también. Hay un espacio y un lugar para la oración que no tiene que ocuparla nada más que solamente la oración. Y por eso usted y yo necesitamos ser ordenados en esta área. Mi casa de oración será llamada. No dijo nada más, sino que su casa de oración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos orar sin cesar? ¿En la mente? No permita que nada le detenga estar orando. No permita que nada le detenga estar en comunicación con Dios. Yo sé que hay momentos en los que uno ha apartado ya para arrodillarse. Es un momento especial, es un momento solemne, es un momento que ojalá nadie interrumpa, es un momento que uno ha guardado para estar con el Señor.
Antiguamente había un hermano en nuestra iglesia que era joven, él se estaba preparando para el ministerio igual que yo, y él dejaba en su celular una alarma y sonaba su alarma y él decía, es tiempo de orar. Ahora, yo nunca dejé una alarma, tengo que ser sincero, ¿ya? Pero él tenía una alarma y cuando sonaba esa alarma, él iba y él oraba. Le sonaba como 2 o 3 veces en el tiempo que nosotros estábamos ahí en el templo, en las instalaciones de la iglesia. No sé cuántas veces habrá sonado en su casa, pero él iba y oraba. No era tan largo la oración, pero tampoco era tan corta. Pero él dejó un tiempo estipulado para orar. Es una buena forma, es un buen método. Quizás usted tiene un trajín durante su semana, durante su día, pero siempre queda un espacio para orar. Siempre queda un espacio. Ahora, eso no significa que usted durante el día no va a estar pensando en el Señor. No significa que durante el día usted va a decir, ya mi tiempo de oración es ese y durante todo este otro tiempo no pienso en Él. Constantemente necesitamos estar conversando con Él en nuestra mente. Constantemente necesitamos estar conversando con Él en nuestra vida y en nuestros quehaceres. Siempre va a encontrar un obstáculo cuando quiera orar. Siempre. Le va a salir una reunión, va a llegar visitas, no sé, se le está subiendo la leche, algo va a pasar, ¿ya? Algo va a pasar. Usted dejó un tiempo de oración y algo va a querer interrumpir eso. Y son las vallas que nosotros necesitamos ir pasando. He leído, hermanos, de grandes predicadores. Estaba viendo ahí algunos de ellos que están en los libros que ustedes tienen atrás, ya Moody, Torrey, Finney, Spurgeon, Edwards. Y ellos oraban horas. Algunas veces pasaban orando toda la noche. Toda la noche. Y es increíble, hermanos, cómo... Mire, conozco a un pastor que se llama Bill Smith. La última vez que fui a una conferencia que él hizo aquí en Chile, en Metrenco, Temuco, nosotros le preguntamos, había una ronda de preguntas y le preguntábamos a él con cuánta frecuencia él oraba. Ahora él estaba entregado al 100% a la predicación, no pastoreaba una iglesia, él estaba al 100% entregado a todo lo que era la exposición de la Escritura. Y él decía que en oportunidades la lucha de él era tan intensa que llegaba a arrodillarse cada 5 minutos cuando estaba en su habitación. Increíble, hermanos. Ahora usted puede decir, no creo. Pero yo sí le creo. Yo sí le creo. Porque necesitamos permanecer en oración. Ahora, eso se veía en el tiempo en el que él estaba predicando. Se notaba en cómo llegaban sus palabras. Se notaba en la manera en que él exponía la Escritura. Se notaba en la forma en que él tenía resultados cuando hacía una invitación. Se veía reflejado su tiempo de oración ahí. Y qué increíble, hermanos, que hombres de Dios entiendan este tema de la oración. En el Antiguo Testamento, Daniel tuvo un tiempo y un lugar para orar. En el Nuevo Testamento, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. En ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios ha hecho algo hasta que su pueblo se puso a orar, hermanos. En ninguna parte del Nuevo Testamento usted va a encontrar a Dios obrando en algún área si primero su pueblo no estaba en oración. Yo les aseguro, hermanos, todo lo que ustedes como iglesia se pongan como meta, se pongan como objetivo, si ustedes lo vayan en oración, ustedes lo van a conseguir. Si está dentro de la voluntad de Dios, si las cosas que están pidiendo están lícitas dentro de la Escritura. Y es increíble, hermanos, cómo nosotros podemos asegurar el éxito antes de ejecutar algo. Usted tiene proyectos, báñelos en oración. Y cuando me refiero a bañarlos de oración, me refiero a que cada vez que usted se recuerde, usted se arrodille y ore. Usted tenga ese tiempo, usted júntese entre familias.
Aquí en su iglesia hay una dupla muy linda, la dupla de hermano Alexis con hermano Nelson. Ayer los vi en el voleibol. Hacen buena dupla ustedes dos hermanos. En el fútbol no, pero en el voleibol sí. Qué bendición, hermanos, que puedan tener esa comunión. Júntense a orar. Júntense a orar por situaciones de la iglesia. Hermanos, nuestra iglesia, le conversaba el otro día hermano Alexis esto, nuestra iglesia tiene un pastor porque una hermana antigua, espiritual, se juntaba con un grupo de hermanas para orar por un pastor para la iglesia. Y Dios empezó a obrar en el corazón de su servidor. Y yo estoy seguro que fue por la oración de estas hermanas. Y así, hermanos, cada situación, ya sea de problemas o ya sea de victoria, júntense a orar. Júntense a orar. Es rico juntarse a comer, ¿cierto? Vamos a disfrutar de esos completos. Pero júntense a orar. Júntense a orar. No tiene que ser toda la mañana, puede ser un instante. En ninguna parte de la Escritura Dios hizo algo, sino hasta que su pueblo se puso a orar. Lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, es continuar en la oración y no dejarla de lado. Orar, orar, orar. La oración es más importante que cantar. Aquí ustedes tienen un ministerio de cántico espectacular. Ustedes cantan muy bien como iglesia, hermanos. Yo he estado en diferentes iglesias y creo que la mejor iglesia que yo he escuchado cantar es la de ustedes. Tienen un pastor que tiene una voz muy linda, hermana Ani tiene una voz muy linda, y ahora los niños se agregaron. En delante estaba cantando y los niños ahí de los hermanos lo escuchaban cantar. ¡Qué precioso! Pero más importante que cantar es orar. Es orar. No desmerezco para nada, es importante cantar, alabar al Señor, ¿verdad? Pero más importante es orar. Es más importante que la escuela dominical. Nosotros allá ponemos mucho énfasis en la escuela dominical. Trabajamos mucho con niños nosotros. Tenemos toda una hora de escuela dominical. Pero la escuela dominical no podría ser posible si no tenemos oración. Los niños, la escuela dominical necesita orar. El sermón necesita orar, mis hermanos. Nosotros necesitamos mantenernos en oración. La oración no puede ser oculta. Nosotros necesitamos orar tanto en público como en secreto. Nosotros necesitamos, mis hermanos, permanecer constantemente orando. Mi deseo en mi corazón es que ustedes sean impulsados a la oración constantemente. Alguien pregunta, ¿cuánto poder hay en la oración? Si usted me responde, ¿cuánto poder tiene Dios? Yo puedo responder a esa pregunta. La pregunta es, ¿conoce usted el poder de Dios? Usted puede conocer el poder de Dios solamente cuando está orando. Ahí usted va a ver cómo Dios puede obrar en su vida, cómo Dios puede obrar en su matrimonio, cómo Dios puede obrar en sus hijos. ¿Cuándo usted va a poder ver el poder de Dios? ¿Cuándo usted va a poder ver el poder de la oración? Cuando usted esté bajo presión. Vimos al principio en la introducción, ya las 3 etapas de la oración. Una es pedir, la otra es buscar y la otra es llamar. Pedir es simplemente una petición. ¿Alguien ha pedido algo alguna vez? Sí. Sí. Un vaso de agua. Pedir. Buscar.
Persistencia. Algo que se haya ocultado, algo que tengamos perdido, buscar, llamar, perseverancia, orar bajo presión. Mire, en Lucas capítulo 11, aquí estamos, ¿cierto? Lucas capítulo 11. El hombre tenía un amigo en necesidad. La Biblia nos dice que su pedido fue otorgado a causa de la importunidad que él tuvo de ser persistente. Este hombre que estaba pidiendo ejerció tanta presión que el otro hombre iba a salir de la cama o iba a ir a la puerta y él iba a responder a la petición que su amigo le estaba dando. Mire, hermanos, mire, hermana, hay algunos ejemplos que tengo sobre esto. En 2 de Reyes, capítulo 19, Sennacherib había rodeado la ciudad. Le mandó un ultimátum a Ezequías. O se rendía o moría. Incluso se burló y le hizo una pregunta. Le dijo, ¿qué Dios será aquel que os libre? ¿Qué Dios será aquel que te ayude? Ezequías fue presionado a orar. Hay situaciones en nuestra vida que vamos a ser presionados a orar, a permanecer en contacto con Él. Esa noche, mis hermanos, cuando él oró, solo 2 luces permanecieron prendidas. Primero, Ezequías e Isaías oraron bajo presión. Y esa noche, Dios mandó un ángel y mató a 185,000 asirios en respuesta a la oración de Ezequías. En respuesta a la oración efectuada bajo presión. Porque este hombre de Dios pidió al Señor que lo protegiera. En Hechos capítulo número 12, Pedro había sido puesto en prisión por predicar sobre Jesús. Fue sentenciado a morir a la siguiente mañana. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Se acuerdan de eso? Ahí está en Hechos capítulo número 12. ¿Se acuerdan de esta historia? La iglesia se juntó y empezó a orar. Empezó a orar. Y estaban orando bajo presión. ¿Por qué? Porque al otro día iban a matar al hombre de Dios. La iglesia oró en casa de Juan Marcos. Pedro estaba durmiendo en la cárcel. La promesa de Juan capítulo 21, versículo 18 decía que no iba a morir joven, porque el Señor le había dicho, cuando ya seas viejo, extenderás. Un ángel tuvo que despertarlo, lo sacó de la prisión para luego llevarlo a la casa de Juan Marcos, donde la iglesia todavía estaba orando. Cuando tocó la puerta salió una niña, una muchacha, que vio a Pedro y corrió a decirle a la iglesia que Pedro estaba en la puerta. No la vio en la puerta, sino que fue a decirle que Pedro estaba afuera. Y ellos no le creían. No le creían. A veces es más fácil orar que creer, ¿cierto? Dios le había respondido sus oraciones y ellos no se habían dado cuenta que Dios le respondió sus oraciones. Y por eso es tan necesario, mis hermanos, que nosotros seamos tan específicos en nuestra oración, para que identifiquemos cuando Dios nos responde. ¿Quién puede identificar una respuesta de la oración que ha tenido en su vida? Quizás sus hijos, a lo mejor una salvación, a lo mejor su matrimonio está mejorando. Y usted sigue ahí luchando y pensando que su matrimonio está arruinado cuando Dios ya lo tiene bien. Y Dios le respondió sus oraciones. A lo mejor sus hijos ya no son tan rebeldes como cuando usted inició orando por ellos. Y Dios ya está respondiendo sus oraciones. A lo mejor la situación económica de casa ya está mejorando y usted sigue pidiendo porque piensa que aún está mal. Y Dios ya respondió sus oraciones. Hermano, hermana, es tan necesario que nosotros tengamos esta percepción
En Josué capítulo 10, versículo 12 al 13, había una batalla, mis hermanos, furiosa. El día se estaba acortando. La Biblia nos dice que Josué oró y el sol se detuvo y le dio tiempo suficiente para ganar la batalla. Le dio tiempo suficiente para que ellos se enfrentaran al enemigo. Hay muchas personas escépticas que se han burlado de esta parte de la Escritura y dicen que científicamente no fue posible porque la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Pero Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Josué, hermanos, oró con el conocimiento que él tenía y el Espíritu de Dios intercedió. Nosotros nunca sabremos cuánto tuvo que hacer Dios para responder la oración. En el colegio a nosotros se nos enseñó que los planetas se mueven en círculos tan equilibrados que si uno se detuviese por 30 minutos, esto llevaría a todo el mundo a una colisión. Y esto nos lleva al pensamiento de que Dios no solamente detuvo el sol para Josué, sino que también detuvo cada estrella, planeta, luna en el universo, en respuesta a una oración. Usted es más importante para Dios que cualquier otra cosa en este mundo, hermanos. Y si usted tiene fe, y si la iglesia tiene fe, no hay nada imposible que Dios no pueda hacer para usted, beneficio suyo y beneficio nuestro. Pero necesitamos permanecer en oración. Oración. En la mañana yo les comenté que si ustedes van a recordar estas fechas de la venida del pastor Jorge, que ustedes recuerden esto: necesito orar. Necesito orar. Necesito orar más. Quizás usted está orando ahora ya, pero usted necesita orar más. Yo necesito orar más, hermanos. Y mientras más oramos, más nos damos cuenta que necesitamos permanecer más en oración. Y más en oración. Y más en oración. ¿Tiene hijos pequeños? Necesita orar por ellos. ¿Tiene hijos grandes? Necesita orar por ellos. ¿Tiene una esposa? Necesita orar por su esposa. ¿Tiene un esposo? Necesita orar por su esposo. Y así hasta con la suegra usted necesita orar, hermanos. Aunque no quiera, pero necesita orar por ella. Espero algún día conozcan a mi suegra. Es muy buena persona mi suegra. La quiero mucho. Ezequías cayó enfermo en 2 de Reyes capítulo 20. Y Isaías vino con un mensaje. Y el mensaje era que ordenara su casa porque iba a morir. Ezequías volvió su rostro contra la pared y lloró. Y Dios oyó su oración y le dio 15 años más. Porque Dios tiene misericordia, hermanos. Dios tiene misericordia. Mire, ya estaba listo Ezequías. Estaba enfermo. El mensaje de Dios a través de el profeta Isaías era que ordenara todo, que dejara todo en orden, porque iba a morir. Y Ezequías se entristeció tanto, oró al Señor, y el Señor le obsequió 15 años más. 15 años más. ¿Cuántas veces no hemos visto eso, hermanos, en hermanos de nuestras iglesias? Hay una hermana en nuestra iglesia, se llama hermana Miriam, ella es la suegra de hermano Jordan. Hermana Miriam hace algunos años atrás, no me recuerdo cuánto específicamente, le entró una bacteria en su organismo.
Y esta bacteria empezó a atacar de una manera muy agresiva, nadie sabía qué había pasado, ella estaba, pero nunca había visto una persona más entre amarilla y verde. Yo me recuerdo que estaba dentro, ella estaba hospitalizada y le estaba dando una septicemia generalizada, los médicos no sabían qué estaba pasando, querían tenerla ahí en observaciones. Yo me recuerdo que entré a hablar con el médico, llamaron a Valdivia, de Valdivia dijeron mándela inmediatamente para acá, le hicieron todo. Hermana Miriam estuvo alrededor de 1 año, 3 meses más o menos hospitalizada. No le podían encontrar la razón, al final empezaron a atacar con diferentes medicamentos y hermana Miriam hoy día debería estar en la presencia del Señor, por cómo ella estaba. Yo me recuerdo que le operaron el corazón porque le atacó directamente órganos específicos y le operaron directamente el corazón. Y a ella después, con el tiempo, se recuperó, la dieron de alta, la fuimos a buscar, todo. Y pasaron como 2 meses más o menos y el diagnóstico era que la bacteria estaba volviendo, que no la habían sacado. Desconozco esas materias, no me metí más allá, pero sí hice algo que yo nunca había hecho como pastor. Y lo he hecho solamente 2 veces. La primera fue con ella y la segunda fue con mi hermana, que no podía tener bebés. Y yo me recuerdo que junto con sus hijos fuimos a la oficina de las instalaciones de la iglesia y tomé el frasquito de aceite de lirio de los valles de Israel, me lo trajeron directamente de allá, y la ungí con aceite. No tenía idea cómo hacerlo, hermano, nunca me habían enseñado algo así. Yo lo hice solamente como la Escritura me hablaba que podía hacerlo, nunca lo había visto. Desde ese momento en adelante, hermana Miriam empezó a mejorar por medio de la oración. Por medio de la oración, hermanos. Yo tengo fe que fue eso, porque oramos por ella. La Escritura nos dice, y a veces nosotros como bautistas somos escépticos de estas cosas, y no lo hacemos. Pero la Biblia nos da instrucciones qué tenemos que hacer cuando alguien está enfermo. Como les menciono, y al leer todo esto y al estudiar, me recuerdo inmediatamente a ese testimonio. Hermana Miriam debería estar en la presencia del Señor, pero hoy día hermana Miriam está disfrutando de sus nietos y de sus hijos por medio de la oración. Porque no hay nada imposible para Dios, hermanos. Nada. Ezequías estaba por morir, pero no murió porque le pidió más vida a Dios. Le pidió más tiempo y Dios le regaló 15 años más. Hermanos, qué bendición cuando hay respuesta a nuestras oraciones. Porque significa que hay una comunicación, no solamente le estamos hablando a Dios, sino que Él también nos está contestando. No solamente significa que nos está contestando, significa que Él está pendiente. Y eso alimenta nuestra fe. Cada vez que Dios responde a una oración, hermanos, Dios está alimentando su fe. Por eso necesitamos orar y demuéstrele a sus hijos, demuéstrele a su familia que Dios está respondiendo. Todos sabemos esto y con esto creo que voy a concluir. Dios responde de 3 formas. Los niños que están aquí lo estudian en la escuela dominical o en sus clases, ¿cierto? Dios responde de 3 formas. ¿De qué forma responde Dios? Sí, no y espera, o después, ¿cierto? Sí, no, espera. Eso es idioma de señas. Sí, no, espera. Y así responde Dios.
Cuando dice sí, gloria a Dios. Cuando dice no, gloria a Dios. Y cuando dice espera, gloria a Dios, hermanos. Porque Él sabe por qué responde de la manera en que responde. No voy a enfatizar mucho en esto porque no tenemos que ser niños mimados haciendo pataletas cuando Dios nos dice que no. No tenemos que hacer pataletas cuando Dios dice espera. Y tenemos que estar muy felices cuando Dios dice sí. Amén. La necesidad que hoy tenemos, mis hermanos, a orar es importante. Mis hermanos, se dice que hoy en día 6 de cada 100 convertidos en Cristo viven para Dios y permanecen en oración. Yo no quiero creer esa estadística. No quiero creer ese dato. Nosotros necesitamos permanecer en oración. Si algo va a suceder en su iglesia es porque ustedes como congregación van a estar orando. Y la iglesia siempre tiene que tener metas. La iglesia siempre tiene que tener objetivos. La iglesia siempre tiene que tener un norte al cual estar persiguiendo. Siempre. ¿Cuál es su norte? ¿Cuáles son sus metas como congregación? ¿Alcanzar a Coyhaique? Si ustedes miran para allá, es muy lindo ver todo eso, pero ¿cuánta gente de ellos están siendo contactados y están siendo conectados con el Evangelio? ¿Cuántos de ellos están recepcionando la palabra de Dios en sus vidas? Hermanos, permanezcan en oración. Permanezcan en oración. Es muy lindo este lugar, pero qué hermoso sería que esa pared se corriera más allá. Que la cocina se eliminara y se corriera esa pared más allá. Porque hay hermanos que están orando para que más gente conozca de Cristo. Y no hablo de números. Hablo de que más gente conozca de Jesús. ¿Me entiende? Ese es el objetivo. Ese es el fin. Que más gente conozca de Cristo. Oren por su pastor. Oren por los predicadores. Oren por los hermanos que están enseñando a los niños. Oren por las familias. Oren por cada uno de ustedes. Hermanos, el diablo, Satanás, va a querer estorbar las oraciones de la iglesia. Va a querer estorbar los objetivos. Va a querer estorbar todo lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y la herramienta más eficiente que un hijo de Dios tiene en sus manos es la oración. ¿Qué necesitan recordar entonces cuando se recuerdan que el pastor Jorge vino? Necesitamos orar más. Ore más. Y por favor, ore por mí. Ore por la iglesia en Lanco. Necesitamos sus oraciones. Yo necesito sus oraciones. Para que la obra de Dios, hermanos, crezca y que más almas puedan ser salvas. Amén. Tanto en Coyhaique como en Lanco. Padre, gracias por darnos la bendición de haber compartido la Escritura, Señor. De haber tenido, Señor, en nuestras manos la bendición, Padre, de exhortar, animar a nuestros hermanos aquí en Coyhaique. Dios, forma en cada uno de ellos, Señor, la intención y un corazón de buscarte. Señor, quizás no fue un mensaje tan teológico, no fue un mensaje, Señor, tan profundo, pero fue un mensaje, Señor, que busca motivar el estar en contacto con usted. Que nos mueva, Señor, a arrodillarnos y a buscarte. Te necesitamos, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Te necesitamos como iglesia. Dependemos de ti, Padre. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.